Pues aquí estamos de vuelta. Vamos a ir a lo que es la zona spoiler total de esta semana, que básicamente, como los estrenos de la semana pasada nos parecían un aburrimiento soberano, pues hemos Que decidido. luego los hemos visto y tampoco parecen tanto Yo no aburrimiento. he visto Luego nada. tienen su Yo ¿Lo interés, has tampoco. ¿eh? visto tú? Yo tampoco he visto Yo no he nada. visto nada. Ah, pues a mí me interesa todo. Pero tú eres así. Claro, Un cinéfago, Un ¿no? cinéfago de cinéfago verdad. Compulsivo. De verdad. Un cinéfago de los buenos. Bueno, vayan al cine, echan películas muy buenas. Pero vamos a hablar de películas sobre cine e me inmigración. hice la programación viernes, sábado, domingo y voy a ver 10 películas entre viernes, sábado y domingo en los multicines Guadalajara, repitiendo alguna, ¿eh? Yo no veo ni 10 anuncios seguidos. No te digo ya 10 10 películas. películas seguidas. No, seguidas no, en 3 días. Ya, bueno, pero En 3 días. maratones. Sí. En un día se pueden ver. Yo lo que más he hecho es ver 7 películas en un día, en Sitges. Lo que más. Alguien tiene que escribir un libro sobre Ramón, ¿eh? O sea, es como... Pero su defensa a la locura. ¿Cómo acaba Sitges después de ver 7 películas al día en Sitges? ¿Sabes? ¡Ay, Dios mío! Que vamos a hablar de esas películas de cine e inmigración. Dinos eso, ¿cómo has enfocado este Sí. top 5? Te has cogido todo títulos muy recientes. Sí, he querido coger porque es la migración la migración es un fenómeno que ha existido siempre, pero que realmente se ha convertido en un tema que ha saltado a la primera plana en los últimos años, que es cuando el cine ha empezado a adoptar ese papel de ya no de espejo, sino también de altavoz. Vamos a ver películas que se han comprometido con directores y directoras que se han jugado la piel. Luego hablaremos de Agnieszka Holland, la directora Rafa, me llama la polaca. atención que no hayas metido Tori y Loquita. Que Tori y es una, Loquita es otra. Claro, que a he mí dicho es que son una- muy injustos. Vamos a claro, hablar de Tori y Loquita a también. mí un es que poquito. es una peli que Sí, de los me hermanos gusta Dardenne. especialmente. Sí. Además que habla de los menores no acompañados, los tristemente denominados Mena. con ese acrónimo terrorífico Peyorativo. que es MENA. Nena, con lo cual se les Entonces, sí, despersonaliza, ¿no? despersonaliza el lenguaje. Vamos a hablar del lenguaje, el poder, la influencia negativa que tiene el lenguaje a la hora de tratar el tema migratorio. Lo primero que quiero decir sobre la migración, creo que es una idea que he estado pensando, creo que va a ser el gran estigma de nuestra generación. Lo llevo pensando bastante tiempo, ¿no? Como fue en anteriores generaciones, hace 2 generaciones fue el tema del racismo, con el esclavismo, con la situación de ciertos colectivos en determinados países. La generación anterior tendrá que cargar con el estigma del trato a la mujer. Hablo de la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y la nuestra, yo siempre he pensado que dentro de unos años se nos cargará sobre qué pasó, qué hicimos, cómo no pudimos evitar todas estas cifras apabullantes de personas fallecidas intentando salir de su país en busca de esperanza, de una vida mejor. Pero claro, con todo lo que está aconteciendo últimamente en Gaza ya me cuesta hablar de que este va a ser el estigma y no el genocidio en Gaza. Y como decía, pues el cine ha empezado a reflejar a través de muchos géneros, con muchos matices, con diferentes historias, no solo historias sobre el tránsito de un país a otro, sobre la frontera, lo que digamos es físico, sino también una vez esas personas llegan al país de acogida, al país en el que buscan esa esperanza, qué pasa allí, ¿no? Y cómo afecta a los ciudadanos que están ven la llegada de ese otro, ¿no? Se enfrentan a la alteridad. Y todavía creo que el cine no puede dar mucho más de sí, puede contar historias mucho más complejas y mucho más cercanas de lo que está haciendo. Hablo también del cine español. En el cine español nos faltan todavía muchas historias que reflejen la sociedad cambiante en la que estamos viviendo, y hacia la que se encamina la sociedad española. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño listado, vamos a acercarnos, vamos a hacer una serie de recomendaciones, porque hay películas de todo tipo, de toda procedencia. Yo he estado mirando y realmente hay películas de mucha calidad. Si queréis empezamos. Javi, ¿cómo lo ves? ¿Queréis algo que decir? Mejor te voy a hacer preguntas mientras estés haciendo el. Es que he dicho antes una cosa que me llama la atención. Ha dicho que es un fenómeno reciente. ¿No existe cine sobre inmigración antes del actual?
¿O es que es un fenómeno tan cambiante que a lo mejor el anterior ya ha perdido vigencia? Por ejemplo, si hablamos de España, España como país receptor de migración, una de las películas, Ramón seguro que la conoces, Las cartas de Alou, de Moncho Armendáriz, año 1990, que quizás sea la primera película que empieza, que registre ese movimiento migratorio que se desplazaba hacia España. En aquel entonces, 1990, hablábamos de que un 1% de la población era de origen extranjero. Fíjate cómo han cambiado las cosas, un 1%. ¿Y ahora en qué porcentaje estamos? Ahora, no sé, no te puedo dar el dato exacto, pero bastante superior, ¿no? Ya incluso de origen extranjero podemos decir padres, pues las cifras serán pues, superiores, yo creo que al 20% de población sin ser preciso, ¿eh? Estoy hablando y luego, o sea, era una rareza esta película en aquella época. Es una película que ha envejecido bastante bien. Luego empezaron a surgir otro tipo de cine, como Buana, de Imanol Uribe. A mí esa fue la que más nos marcó. La que más nos dejó marcados, Guana, Taxi de Carlos Guana, Saura. que ganó el Oscar a la mejor, el Goya a la mejor película. O sea, ojo. Y Emilio con Buale, eso. que era un bombero que se encontró el director de casting. Compañero, Era muy difícil compañero encontrar. de la universidad de mi hermano. Ah, sí. Jugaban juntos al baloncesto en el equipo de la universidad. Era grande y fuerte. Sí, sí. Sí. No sé qué habrá sido de su carrera cinematográfica. Y Porque Taxi- en aquella época era muy difícil. Bueno, todos tenemos en mente las cabalgatas de los Reyes Magos Cuidado que hay niños Señores que no se pintados con la cara pintada de negro, ¿no? Estilo Hollywood años 20. Ya o lo sea. he dicho. No, pero es verdad que era difícil encontrar población migrante en aquella época, entonces el cine tampoco se hacía eco de esa realidad. Hablo de España. Y sí es verdad que en los últimos años están apareciendo películas, hablo de Adu, de Mediterráneo también, de Marcel Barrena, ahora que ha pasado a la fama con También 47, nominada también estuvo nominada con Eduard Fernández. Y poco a poco el cine español va acercándose a una realidad que está aquí y que no va a cambiar. Las personas migrantes van a seguir llegando porque es un tema estructural, ya no es una coyuntura temporal. Y Entonces, además es una necesidad para ellos y para nosotros, porque nosotros tenemos una natalidad bajísima, nuestra población activa aumenta, estamos en 21 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, que nunca ha ocurrido en la historia de España, es la cifra más alta de la historia de España, de cotización, superando los del 2008, que parecía aquello inalcanzable, y necesitamos población que trabaje para mantener a una playa de pensionistas que estamos en este país. O sea que los inmigrantes son absolutamente necesarios. Bueno, vamos en a el lo país. desviarnos. muy interesante, lo único que están empezando ya también a salir producciones ya de cine, incluso literarias también, que hacen esas personas migrantes que llevan años aquí, incluso algunas están nacionalizadas. En los últimos Goya tuvimos a Los Cayucos de Callar, nominado como mejor documental, que es la historia de un senegalés que llegó en un cayuco, Timbo Sar, creo que se llamaba, y es una producción maravillosa, magnífica, dirigida en colaboración con Álvaro, con otro director. Y en literatura ya hay muchísimos ejemplos de este tipo de literatura y en el cine seguro que nos va a llegar y que son muy necesarios, ¿no? Que ellos y ellas cuenten su historia, que no la contemos solo nosotros, ¿no? Que sean ellos, porque ellos, al final las personas migrantes son las personas protagonistas de su proceso y deben ser ellos, no les podemos quitar esa voz. Y si queréis, pues podemos empezar, Javi. Yo solo quería decir una cosa porque es que no la estoy encontrando, pero ahora mismo Pilar Sancho está dirigiendo un documental con el director del Truco del Manco, ¿cómo se llamaba? Santiago Sanú. Con Santiago Zanú, precisamente sí. sobre este tema, y estuvieron rodando hace poco en el Palacio del Infantado, si fue todo bien, o sea que dentro de poco tendremos Pues un proyecto más. una gran noticia. Producto alcarreño sobre inmigración. Sobre inmigración, en el que Santiago Zanú pues, ha hablado de un tema también que conoce muy bien. Bueno, Rafa, empieza. Pues venga, voy a empezar con una película que lo enlazo con lo que estaba hablando, ¿no? Que son estas personas las que tienen que contar su propia historia. Es una película que para el espectador va a ser difícil de encontrar, que es La Pirogue. La traducción sería La Piragua. Es una película hecha por Moussa Touré, director senegalés, del año 2012.
Estuvo en el Festival de Cannes, ganó un premio en la sección de Nuevas, Assistant Regard, sí, una cierta una mirada, cierta sí. mirada. Y cuenta la historia, es una película muy cortita y la historia es la de un viaje en cayuco, que es un tema, el viaje en cayuco, los días que permanece, es un pueblo pesquero en la costa de Senegal y cómo se produce, la introducción es muy breve y enseguida te lanza al viaje en cayuco con destino a las Islas Canarias. Es una película del año 2012, ya se había producido la primera crisis migratoria en las Islas Canarias, que data de 2006, con muchas llegadas de gente, luego ha habido otras. Y cuenta la historia, me gusta mucho porque es una historia contada por senegaleses, una producción senegalesa 100%, hablada en Wolof, también en la Cayuco también hay parte de población de guineana, hablan pula, entonces son realidades que muchas veces no nos llegan y cuenta qué pasa en esos viajes, ¿no? En esos trayectos, que es algo que hay como una manta de silencio que promueven las mismas personas que hacen ese viaje porque no quieren recordar, porque no quieren borrarlo. O sea, es todo tan duro, tan penoso el tránsito por marítimo, que al final el Mediterráneo y el Atlántico se han convertido en tumbas. Hablamos de cifras de miles de fallecidos al año, ¿no? En esas aguas, en ese intento de llegar pues a Europa, ¿no? A lo que ellos ven como la esperanza. Y esta película cuenta eso y qué pasa ahí en esos cayucos dentro, ¿no? Cómo son esas dinámicas. Está contada con un valor en un plano muy simbólico, muy lírico y está muy bien. Es una película que si la Pero puedes ver. tal y como lo cuentas, a mí me parece que es una película de terror, de estas que te dejan el cuerpo Sí, mal. no, es dura, claro, y no voy a aventurar tampoco spoiler, pero claro, porque no puede hacerse de otra manera, ¿no? Oye, y el rodaje de la película, me imagino rodar en en un Cayuco. cayuco, en el mar y tal, sería un rodaje Muy súper súper complicado porque complicado, hay ¿no? marea alta, las mareas, que lo refleja también mucho. Son viajes de que suelen durar entre 6 7 días, si salen de costa senegalesa hasta Islas Canarias. Que eso es Y una barbaridad, ¿eh? sí, Una sí, sí, cosa tremenda. sí, sí. Con embarcaciones de madera, con motores que suelen fallar, con sobrepoblación de la embarcación, ¿no? Que puede producir, pues, que la barca, pues, de la Zozobre, sí, sí. zozobre, que de la vuelta. Son muy duros, muy duro. Pues es ¿Y lo está en que alguna plataforma? No, estuvo en Filmin y creo que ya ya salió no de está. Filmin. O sea, que no podemos Es una verla. película que hay que intentar recuperar y buscar por vías, digamos, extraoficiales. Ya, Hay otra yo no la he película, encontrado, ¿eh, Rafa? O sea yo que... te la puedo Vale, hacer me la llegar. solicitas, vale. Hay otra película también muy interesante que es como, podría ser formar un díptico con ella, que es Jarragas. Que los Jarragas son las personas, es una película argelina, de un director argelino, que cuenta, pues, eso mismo que cuenta La Piragua, el Cayuco, desde Senegal, lo cuenta desde Argelia. Y ya no van en cayuco, sino van en una lancha motora porque el viaje es más cercano. Y bueno, intentan llegar a costa almeriense y es la historia de unas personas, pues, que huyen de la pobreza buscando una vida mejor y se embarcan en una embarcación de Oye, y en estas, estas se llaman películas Jarraga. hablan del punto de vista que tienen, cómo ven España, cómo Sí. ven... Sí, 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 sí. Lo ven como. Bueno, hay que decir que desde Senegal, el hecho de que la gente joven se embarque en una de estas embarcaciones para llegar a España no es algo que, a pesar de del coste de vidas que ha habido, socialmente no está mal visto. Fíjate que estás empujando muchas veces a familiares tuyos A que lo intente. a que lo intenten y a una posible Pero, Muerte. pero, muerte. pero ¿hay una visión idílica de lo que es España Europa. o Europa? ¿El destino final es España o cuál es? Depende de la persona, depende de dónde tengan ellos La ahí la vinculación. vinculación. Normalmente senegaleses el destino final suele ser Francia, porque ya tienen ahí gente, familia asentada allí desde hace años. Francia es un país que no, Francia que nos lleva, Y que nos Bélgica lleva, también, sobre porque todo son Francia, ¿no? Que luego hay otro tema con francófonos y la, con tal. la frontera entre Francia y España, el paso del río Bidasoa, ese es otro tema. Normalmente es lo que muchos no quieren quedarse en Canarias. Canarias no deja de ser un sitio muy cerrado, muy pequeño, con muy pocas posibilidades. Quieren ir a Península y en Península buscarse la vida, la mayoría, para pasar a Francia. Hablo de la emigración senegalesa. Y sí, hay una idealización de lo que ocurre en Europa.
Y evidentemente, bueno, asistimos en los últimos tiempos a un cierre paulatino de fronteras, a leyes cada vez más restrictivas, a gobiernos más cerrados con este tema, con un discurso muy beligerante con las personas migrantes, y de eso no es yo creo en general la persona que migra no es muy consciente de lo que se va a encontrar. Hay un escritor húngaro, no tengo el nombre, lo tenía apuntado, pero no recuerdo muy bien cómo se llamaba, porque el nombre era complicado, que decía que él equiparaba cómo ven ahora las personas que emigran desde África a Europa, cómo ven Europa, a cómo veía él desde su Hungría comunista, cuando estaba el telón de acero, la Europa, pues que había muchas más posibilidades, ¿no? Que es la misma mirada ingenua, ¿no? Que él tenía en su juventud cuando vivía en la Hungría comunista, y que luego es decepcionante, ¿no? Porque lo que te encuentras es desesperanza, ¿no? Claro. Que es lo que les pasa a la Yo creo que hay una cuestión que es la publicidad. Muchas veces se ven anuncios que yo creo que pueden captar por satélite televisiones europeas, y tú ves entre peli, programa del corazón, anuncios, el fútbol también hace mucho. y ves los anuncios estos que anuncian joyas, que Y anuncian luego desodorantes, el coches y tal, y hay una representación de una realidad que no tiene nada que ver, que no, ahí no se, los anuncios no se habla del problema de la vivienda, ni del problema del paro, ni del trabajo, ni de las horas extraordinarias, ni de los turnos, de eso no se habla. La regularización de lo que cuesta en muchos casos. Y hay otro tema que está muy relacionado, que es la estigmatización que sufren las personas que tienen que volver, ¿no? Las personas que son deportadas o que tienen que volver habiendo fracasado. Y eso es un tema también que mucha gente es repudiada incluso por su propia familia. No has conseguido llegar a prosperar y mandarnos ese dinero, porque allí las familias no es como aquí. Las familias es un concepto mucho más amplio y hay mucha más dependencia de las remesas que llegan de la gente que está... Y Bueno, luego Rafa, hablas de una inmigración económica, pero también está la inmigración de los refugiados, de la gente que huye de guerra, hablaremos de esto conflictos. con otra película en el top 5. Seguimos avanzando. Siguiente película, número 4. Venga, pues Yo iría ahora, porque estás No, introduciendo- Ramón, tienes que dejarle que lo haga como lo tiene aprendido. No, pero yo en taquilla no me No puedes pero- dirigirle. pero No, voy a déjame- elegir una en la que puedas intervenir. pero ver, me quiere gusta manipular. mucho porque has empezado hablando del viaje, Sí. no de la recepción, me explico, no de la llegada, sino hablando del viaje. Yo creo que hablando del viaje está Yo Capitán. Yo Capitán, es que iba a esa. Pero déjale. Yo Capitán. No, pero déjame que también... Sí, pues opinar, pero déjale que dirija él. Yo Capitán. Que Vamos, siga su guión. lo tenía, ¿no? Estaba ahí. Yo Capitán. Porque yo creo Se que nota que sois estamos almas gemelas. en el proceso lógico y Mi tal. maestro. O sea, No, hombre, de verdad, en absoluto. Le adoro y le idolatro. Venga, arreando. Yo Capitán. ¿Cómo te cuento la taquilla a ti solo, coño? Mateo Garrone. Es una película también de hace un par de años que tuvo mucha trascendencia a nivel crítico y a nivel festival. Película italiana. Se presentó en el Festival de San Sebastián en el 2023. ¿La viste en San Sebastián? Sí, la vi en San Sebastián, tuve esa suerte. Vale, yo la vi también cuando se estrenó y es una película que es, bueno, pues estamos hablando de la historia de la migración de un grupo de senegaleses en Cayuco, vista desde el punto de vista senegalés. Esta es una historia contada desde un punto de vista occidental. Ha habido un proceso de investigación, de documentación muy amplio, se ha basado también en testimonios reales. ¿Y qué pasa con esta película? A mí es una película, me parece también necesaria, tiene una mirada también muy empática hacia este tema, pero sí es verdad que hay una cierta espectacularización del drama y una cierta épica. Decías antes, Javi, que me parece muy acertado, que es como una película en el fondo no deja de ser una película de aventuras, de dos chicos que buscan llegar a Europa y cómo se las van ingeniando. El guión también hace alguna trampa, alguna coincidencia demasiado... Coincidente. Sí, demasiado consciente en ciudades muy grandes, encontrarte con una persona de la manera que lo hacen es... Creo que es Trípoli, ¿no? Que cuando están en el periodo este que pasa Que están en Libia trabajando a la espera con del salto, construcción el salto. y tal. Y es verdad que luego el paso marítimo, creo que llegan a costa italiana, hay una elipsis muy grande, ¿no? Que le da más peso a todo al trayecto que por el desierto.
Aún así es una película que abre también, que es necesaria, que forma un buen conjunto con las otras películas de las que vamos a hablar. No sé qué te pareció, Ramón. A mí es una película que gustó mucho, que emocionó mucho en San Sebastián y tal, y pensad que además el público de los festivales, que cuando llevamos 35 películas, pues ya, como decía Carlos Pumares, dice, cuando llevas 7 días en un festival te pueden echar el Ciudadano Kane y te parece una mierda, decía Carlos Pumares, ¿no? Pues eso pasa un poco, se desensibiliza un poco y esta película nos impresionó mucho, es una película que te impacta y que además es una película que yo creo que mide muy bien durante todo el metraje, para no crear demasiado sentimentalismo, te mantiene un poco como espectador, un poco alejado, para que luego al final llegara ese gran momento, ¿no? El del yo capitán, ¿no? Bueno. Y entonces yo creo que la peli en ese aspecto funciona muy bien. Pues es una peli súper tremenda porque la cantidad de desgracias que pasan estos dos chicos de 16 años que son primos y tal. Además, lo que idealizando, ¿no?, el mundo europeo y pensando que todo va a ser muy fácil y luego se van encontrando con Oye, una serie de horrores tremendos, ¿no? por lo que decís, esta puede ser una buena película para la gente que esté empezando Sí, en el tema de cine e inmigración, sí. una entrada quizás un poquito más comercial, menos cruda, más Son dos chicos asequible. muy jóvenes con los que puedes llegar a empatizar, ¿no? Hablan al principio con Una el película que fútbol, con mucha podríamos inocencia, ingenuidad. una película que a lo mejor podríamos recomendar incluso para colegios, Colegios, sí, 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 círculos sí, sí, escolares, sí, desde sí, luego, desde desde luego, luego. sí. Pero es verdad que hay momentos bastante duros. La zona, tiene que haberlo. sí, pero especialmente un poco ahí que sí que hace demasiado. Hablaba antes de la espectacularización de la violencia, ¿no? Entonces hay momentos que quizás se podía haberlos rodado de otra manera o Bueno, bueno, Yo creo que número el 3. meollo de la película es que habla cómo los sueños se convierten en pesadillas, ¿no? Yo creo que ese es el meollo de la película, porque estos dos chicos sueñan y luego se meten en una absoluta pesadilla, ¿no? Ujú. Vamos al 3. Vale, pues en el número 3 todavía no puedes intervenir, Javi. Voy a ir muy rápido con esta porque es una No, película. si no tengo. Prefiero estar en el rol de entrevistador al de opinador hoy. Es una película que no es muy conocida, no se estrenó en los cines, también es reciente y hemos hablado antes de dramas y ahora vamos a hablar del mismo drama, pero usando códigos de terror, de cine de terror. La película se llama His House, En casa ajena, es una película británica, el director Remy Weeks. Está en Netflix, o sea, es fácilmente accesible. Y habla de un matrimonio de refugiados, son personas refugiadas en este caso, que ya tienen su permiso regularizado, que llegan ya huyen de la guerra de Sudán del Sur y llegan a una ciudad de Inglaterra y cómo es su proceso de adaptación y claro, todo el proceso de culpa y de trauma que arrastran, el duelo migratorio que se llama, que sufren la mayoría de las personas que migran, porque hay que dejar claro una cosa. Todas las personas que migrar es una decisión durísima, muy dolorosa. No es irse de vacaciones y volver cuando quieras a tu país, es dejar todo atrás y nadie migra porque quiere. O sea, es muy difícil encontrarte gente que migra realmente porque quiere. Dejar todo lo que has construido y empezar de cero es algo durísimo. Y en este caso, pues el duelo migratorio se visibiliza, sale a flote a través de mecanismos del cine de terror y mezcla ahí leyendas tribales procedentes de su país de origen, dificultades de adaptación. Es muy interesante, es muy, muy interesante en esta película la diferencia entre cómo es un matrimonio, cómo el marido y la mujer intentan adaptarse a la cultura de acogida que es la británica. Él se niega a hablar su idioma nativo, su idioma materno, y solo quiere hablar con su mujer en inglés. Él, por ejemplo, para comer, se niega a comer con las manos como comían antes y solo quiere comer con los cubiertos. Y la mujer dice, ¿qué está pasando? Pero si tú nunca has sido así, ¿no? Ahí hace una metáfora de las políticas asimilacionistas que se promueven desde ciertos estratos sociales y políticos. Y es una película muy interesante sí, porque a través del terror y de forma bastante sutil nos cuenta el drama y las dificultades que puede tener una persona refugiada para insertarse en la sociedad de acogida. Una persona que tiene ya regularizados todos sus ¿Se permisos de posiciona entonces un trabajo. poco en contra de esa política de asimilación o de Sí, ese... sí.
Sí, sí, claro. Hay que encontrar unas fórmulas intermedias, ¿no? El rechazo a lo que has sido siempre, de dónde vienes, es como todo lo que he hecho está mal, todo lo que era yo era mal y ahora tengo que hacer lo que hacen estas personas 100%, como ellos tenían razón y yo estaba equivocado. Eso es muy duro, eso es muy, muy complejo y la mujer pues lo vive con mucha extrañeza. Habla también de trabajadores. En esa película hay varias escenas con una trabajadora social que le reprocha, pero si tenéis una casa, el gobierno británico os ha puesto una casa mejor que la que tengo yo, ¿no? Que es un poco, también lo vamos a entroncar con otra de las películas que estamos hablando, ¿no? Esa comparación constante de os tratan mejor de lo que el gobierno, mi gobierno os trata mejor de lo que me está tratando a mí, ¿no? Son cosas con las que se enfrentan a diario, discursos con los que se enfrentan a diario. Discursos basados en percepciones y nunca en datos, nadie te va a dar un dato oficial, las personas que migran. Bueno, pero no hay datos oficiales, pero luego hablaremos en el Viejo Roble Percepciones, de sí. de que hay una... Bueno, luego hablaremos en el Viejo Roble. Ah, spoiler. Eh, Venga, vamos a Viejo Roble. Número 2. es el número 2, Es el Viejo número Roble? 2, el Viejo Roble. Viejo Roble, que en Loach nunca decepciona. Nuestro director escocés favorito, con sus... No sé cuántos años tiene Ramón ya. 83, si no recuerdo mal, te Uf, lo voy a creo decir. que tiene más. No, te Y lo sigue digo haciendo seguro. ese cine combativo, ese cine es que muestra la esperanza del que resiste en entornos completamente viciados en los que es difícil respirar un aire que lleve a lo colectivo, a lo comunitario. Pues el Viejo Roble habla estaba en una ciudad, ambientada en una ciudad del norte de Inglaterra a la que llegan unos refugiados, personas refugiadas de origen siria. Es del 36. Del 36, O sea, que tiene 89 años. 89, ya decía yo. Cumplirá el Es una película 17 de junio de hace un 89 par de años. años y entonces se produce ese choque entre una ciudad totalmente empobrecida, desindustrializada. Muy bien Lodge nos habla aquí de que es una ciudad con mucho paro, del origen de esta pobreza y desindustrialización, que son las huelgas mineras. Es una ciudad que antiguamente sobrevivía con las minas de carbón, que fueron cerradas a raíz de las políticas que incentivaban lo privado de Margaret Thatcher en los años 80. Y el legado que quedó en estas ciudades es... Entonces habla un poco de una ciudad empobrecida, llegan unas personas, reciben ayuda y ¿qué pasa con nosotros? Hay un momento muy chulo de la conversación que le dice, oye, ¿por qué no se van, por qué no les mandan a Chelsea o a Westminster, que son sitios como de Ricos. snob, de ricos, Sí. ¿no? ¿Y por qué no los traen aquí, ¿no? Que nosotros tenemos muchísimas carencias. O esos niños, ¿por qué le das una bicicleta? ¿Cuándo me vas a dar a mí una bicicleta a esta niña? Al final, este tipo de discursos de odio, de enfrentamiento en el que nos movemos, llevan a eso, a que las personas que están más abajo, con más necesidades, se enfrenten entre ellas, ¿no? Y esto nunca salpica a los que promueven este tipo de Ese es el discursos que discurso están final, arriba. es el discurso final del Pero esto es protagonista. verdad, sí. Pero claro, Ahí se escucha Ken Loach, es verdad que ahí es Ken Loach hablando, ¿no? O Paul Overty, que es bueno, pero el guionista. a mí eso me parece bien porque hay una cosa que me gusta de esta película y es que, lo que decías tú antes, no hay datos. Bueno, hay una realidad que yo no sé si tú la negarás o no la negarás, que es en la que en la película le llevan una bici a una niña y unos niños dicen, ¿por qué a mí no me dan nunca una bici? Pero es verdad eso, es verdad eso, que no le dan a Claro, es pero digo una percepción, eso no es que, un dato, ¿no? pero claro, no es un dato, No podemos apoyarnos. pero es lo, como decías tú antes, lo de la casa. Pero claro, yo no sé si es un dato o no, pero si Ken Loach lo está poniendo, Ken Loach no dice que sea falso que eso pasa. Que yo no sé si es falso o no, ¿eh? Ken Loach lo que te dice es, se lo damos porque también lo han perdido todo. Se lo damos, ¿por qué no haces nada por mí? Joder, muévete también todo el culo y haz tú cosas Sí. por los demás. Ujú. Entonces, Ken Loach, decías tú lo de que es combativo. Yo creo que en esta película Ken Loach no es tan combativo como digno en su compromiso. Yo creo que las dos cosas, pero bien me parece. Porque él, su protagonista ya no es un protagonista que se va a encarar con el mundo, que le va a prender fuego al mundo, que va a estar peleando contra todo y contra todos. Es un protagonista que está Derrotado. derrotado, pero que sigue luchando desde el compromiso en algo en lo que cree. Y que al final, cuando se tiene que enfrentar al malo, lo hace desde su dignidad, no desde te voy a partir la cara, lo hace desde tengo la dignidad de ser la persona que está abajo y de decirte a ti
¿por qué coño miras hacia abajo en vez de mirar hacia arriba? Que es el compromiso político más que contra la migración de Ken Loach. Sí. A mí la peli la vi en la Semici, creo que se puso también en San Sebastián, pero yo la vi creo que en la Semici. Y la película yo creo que plantea muy bien muchas cosas, pero una de ellas es como esa clase obrera, hija de luchadores obreros, que lucharon en la huelga famosa esta contra Margaret Thatcher, que ganaron la huelga, que Margaret Thatcher se vino atrás. No, al y final ganó Margaret Thatcher. no, pero la huelga la ganaron, pero perdieron la guerra. Ganaron la batalla, pero porque unos meses después se fueron cerrando todos los pozos mineros y al final se quedaron todos en paro. O sea, se hizo la reconversión minera, la reconversión industrial o energética en el Reino Unido. Y ganaron la huelga, la ganaron, pero luego perdieron la guerra totalmente y se quedaron todos en paro y sitios que eran relativamente prósperos quedaron en la absoluta penuria económica porque hubo una voluntad decidida de los gobiernos conservadores del Reino Unido de no industrializar esas zonas y de castigarlas por la rebeldía que habían demostrado, ¿no? Y que habían creado malestar social y desprestigio en el gobierno. Y eso hubo una voluntad de hacerlo así. Y entonces estas víctimas del capitalismo y de no dar alternativas, además, a los cierres de empresa, son los que se han convertido en los fachipobres. Ahora tenemos una sociedad en la que la clase obrera ya no tiene ese sentimiento de clase obrera, de pertenencia a la clase obrera, sino porque son propietarios de una vivienda y de un coche, ya de pronto se han vuelto conservadores, no hay nada que corrompa más que la propiedad, y son ahora fachipobres. Y esos fachipobres son los que reciben a inmigrantes, que como son de otra religión, con otro aspecto y tal, son rechazados, y esa es la cruda realidad. Y además sirve para alimentar ese germen, esa bacteria de la fachipobrez, ¿no? De la intolerancia. Porque en definitiva estás enfrentando a pobres contra más pobres, y culpando a los más pobres de la pobreza de los pobres. Bueno, vamos a... No me cortes, porque yo quiero hablar. Es que te está yendo la política, Ramón, y estás hablando del cine. Pero es que esto es lo que plantea la película. Ya, vale, pues ya lo has explicado. Que no nos plantea esto, ¿no? Nos está planteando esto, nos está contando esto. Sí. Y Ken Loach, al final de la película, nos da un mensaje de yo creo, él se resiste a ser el derrotado, ¿no? El derrotado total. Vamos a ser propositivos. Lo que Ken Loach promueve en la película es ese retorno a lo comunitario, esa creación del comedor colectivo, donde se puede dar comida a todas las personas. Donde la solidaridad puede crecer. Donde daban, de los años 80, donde daban de comer a los niños de los hijos de los huelguistas. Claro, entonces Ken Loach... hay una frase muy bonita: quienes comen juntos permanecen juntos. Sí, eso está muy bien. Y yo creo que está muy bien la idea, está bien, me explico, te da un cierto espíritu de esperanza, ¿no? El decir, mira, estamos derrotados, pero aún podemos hacer algo, aún esta sociedad tiene aún dentro un espíritu que puede ser solidario. Todo parte de lo colectivo, ¿no? De lo comunitario. Y eso está bien en Ken Loach, pero yo creo que Ken Loach ahí peca de inocente, ¿no? Posiblemente... No, hay una cosa que dice la chica cuando le preguntan por lo de la cámara, que dice: esta cámara me ha salvado la vida. Esta cámara me ha salvado la vida, pero cuando miro a través de ella puedo elegir lo que veo. Y yo creo que eso es que lo ha hecho hablando también. Claro. Diciendo, cuando yo pongo la cámara y ruedo con la cámara, yo elijo qué es lo que veo. Y por eso él en esta película te ofrece una visión edulcorada de alguna manera, tanto de la inmigración como de los buenos sentimientos. De la inmigración no, pero es verdad que el personaje principal, que es Yara, la chica siria, es un personaje muy bien que tiene muy buena recepción. Chica joven, habla muy bien inglés, puente entre culturas, no va vestida ese personaje para enlazar culturas, que es un personaje comodín, ¿no? Que le viene muy bien, ¿no? Pero le pasa que a ese personaje... si no estuviera Yara... Pero a ese personaje habría una barrera. Todo el mundo tiene, igual que tiene a los sindicalistas, que tienen muy buen fondo,
los sindicalistas que le ayudan a él, que son sindicalistas de toda la vida, que enseguida están ahí. Núcleo duro de Valentine. Y los malos. Sí, que son y los señores malos, llamados No me gusta hablar de fondones. buenos y malos. Sí, bueno, pero en esta película los malos, porque, son malos, porque hacen un boicot y demás, No, son hijos de Bueno, sí, esquiroles. son un poco malos cuando le hacen... Cuando boicotean, cuando sabotean. Y van a sabotean. tocar a hacerle y además son hijos de esquiroles. Que se lo dice el sindicalista. El sindicalista bueno dice, tu padre es un esquirol y tú eres igual. Entonces, Un buen sí. bebedor de cerveza, eres un buen bebedor de cerveza. Entonces, la película tiene esa visión. A mí me gusta que, igual, esa película me parece buena para acercarte, para entrar, pero creo que es una película que no entra a hacer un análisis profundo de las complicaciones que puede haber en ese choque cultural del que hablábamos. Claro, 90 minutos tampoco da mucho tiempo, pero créeme que nosotros en donde yo trabajo hemos tenido familias de perfiles similares y está muy bien. Yo he sentido muy cercana esta película, he sentido vivencias muy cercanas. No, yo me de imagino... verdad, o sea, que Ya, no pero- está tan alejado, pero que es verdad, ¿no? Que hay el personaje reconoce- de ella, trabajar con una familia que tenga con un personaje como Yara Un es... contacto, una mediadora. Ya es la primera aproximación es muy, luego muy que, positiva, que ¿no? Loa se resiste a sus 89 años de perder la esperanza, lo cual me parece bien, me explico. Pero seamos realistas, en este mundo la esperanza ya no cabe. O sea, No, pues fíjate, yo creo que en ese sentido sí que creo que aquí en Guadalajara hay asociaciones como Abriendo Fronteras o Cruz Roja que periódicamente te llegan propuestas que van en esta línea, Sí, de hacer igual cosas de acoge. convivencia, de estar, pues eso, de que nos mezclemos un poco bien. se llama? Y yo te digo, y a mí me parece muy interesante también el ir a los parques. Yo bajo al parque todos los días con mi hijo. Socializar ahí. Y tenemos amigos y gente con la que De hablas. muchos países. Por desgracia, es verdad que al final acabas viendo en el parque como hay cierta parcelación, por así decirlo. Pero si tú bajas al parque, aunque tú como adulto, y no hablo solo de Los mí. niños no tienen nacionalidad, no entienden qué Exacto, nacionalidad exacto. tienen. Son los niños los que ven todo mucho más normal. Y si les dejas, ellos crean un mundo mejor. Pero si les dejas. si les dejas, sí. El número 1, Rafa. Pues nos vamos con Green Border, de película polaca dirigida por Agnieszka Holland, veterana directora también, una edad yo creo que supera los 80 años. Es una película que fue premiada en Venecia y es una película, yo la elijo la número 1 porque con ella se la jugó. Es del 48. Es del 48, 60, 54, 74 años. Nos quedan 8 minutos, Vale, señores. pues que se la jugó en su país de origen. De hecho, cuando fue a presentarla, ella estrenó la película cuando todavía estaba el PiS de Kaczynski como primer ministro, unas políticas absolutamente restrictivas con el tema de la migración. Y cuando fue a estrenarla tuvo que llevar en su propio país escolta para proteger y declaraciones durísimas. El ministro de Justicia que está denunciado por ella llamándola nazi, que haciendo propaganda nazi. Fíjate que le digan esto a Agnieszka Holland, que su madre fue perteneciente a la resistencia polaca contra el nazismo. ¿Quién no es nazi? En este mundo de hoy en día, ¿quién no es nazi? Sí, pero que te lo Todos llame somos un nazis. ministro del PiS, ¿no? Del partido que estaba en ese momento en poder. Luego coincidió la promoción de la película con el cambio gubernamental que hubo en Polonia. Bueno, es una película en la que Agnieszka Holland se deja todo. Ella habla del drama este sí que es una película muy física, habla del drama que ocurre en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, con esos personas refugiadas. Aquí sí que son personas que huyen de su país no solo por pobreza. Todas las formas de huida, de salida del país para mí son legítimas. La forma de denominarlas al final no deja de ser burocratizar a las personas, compartimentalizarlas, pero bueno, en este caso huyen de guerras. Hay una familia, es una película caleidoscópica, hay una familia refugiada siria, una mujer de mediana edad afgana. Hay también el punto de vista de los activistas que les ayudan polacos, no toda mucha sociedad polaca que sí quiere colaborar, sí quiere ayudar. Y luego también salen policía de frontera polaca, también mostrando ahí diferentes tipos de formas de afrontarlo su trabajo, ¿no? Ahí se ven rasgos muy bonitos en alguno de ellos, ¿no? De cierta de humanidad, ¿no? Al fin y al cabo. Y habla un poco de eso, de cómo se han utilizado por temas políticos a estas personas que están en la frontera, tanto por parte del gobierno bielorruso como del gobierno polaco. Hay momentos que son como un pinball, se las están pasando.
como si fueran una pelota, pasándosela de un lado para otro, ¿no? Por intereses espurios, políticos y las personas abandonadas en el bosque. Es una película muy dura, no hay espacio para el humor, no hay espacio para... muy poquito espacio también para la esperanza. Entonces, bueno, creo que ha hecho un retrato muy completo, muy complejo y que es una película importante, de estas trascendentes, de estas que hablabas tú antes de poner en ciclos escolares. Formaría un díptico muy bueno un tríptico con El viejo roble, Green Border y Yo Capitán. Hay una cosa que nos he dicho antes, que a mí del viejo roble lo que más me ha gustado es que veo reflejada nuestra realidad más actual en las posturas sociales que se ven en esa película. La escena de la cafetería, ¿no? Del bar, ¿no? Y sí, las conversaciones. Las conversaciones. Y sobre todo me gusta que al final ya no es una guerra de datos ni de qué es verdad que es mentira, es una guerra de moral. Que el Loach te dice qué es lo moralmente correcto. Te dice, elige qué es lo moralmente correcto. Elige qué es lo que estás haciendo tú. Elige quién eres. Sin dejar de ser una película pequeña y sin grandes ambiciones. Y de hecho, que decíamos antes, que tampoco es el Ken Loach, tampoco es el Ken Loach mejor director, pero quizás es un Ken Loach que aprovecha muy bien a sus actores y sus diálogos. Ya sabes que la mayoría son actores naturales, como se dice ahora, que él fue a un sitio a rodar. Sí. Y rodó con un guión, por supuesto, pero con la gente de ahí, con la gente de la localidad. ¿no? O sea, que, me explico, o sea que creo que solamente hay 2 actores que son profesionales. Y JT no es profesional. No, y se nota. No se nota, pero aún así le aprovecha muy bien. Porque es un señor le saca mucho partido. Que tiene mucha verdad. Bueno, y luego queréis hacerte una mención especial a Green Border. Quería comentar. Películas rápido. Pero Green Border comentar que está rodada en blanco y negro. Un blanco y negro absolutamente espectacular. Y es una película impactante. Una película, además... Los rostros. El blanco y negro lo que hace es poner los rostros en primer plano. ¿No? Esta la vimos en la Seminci. Y es curioso que mucha gente salió del esto sin comprender muy bien cómo a esta gente se la llevaba de un lado al otro de la frontera, sin comprender qué objetivo político tenía eso exactamente, ¿no? O sea, que mucha gente dice, pero que esto ¿por qué se hacía? Es que, ¿por qué era este asunto, no? Era como eso. Nos tiramos otro programa aquí, y es muy curioso porque era una especie de guerra en la que se utilizaba como armamento a los inmigrantes. Bielorrusia contra Polonia, Unión Europea. Estamos acabando. Quería decir algo de Tori Loquita. Vamos a mencionar otras películas. Ramón, Tori Loquita, de los hermanos Dardenne, una película que habla de 2 hermanos que intentan obtener el asilo en Europa. Hermanos. Sí. Bueno, eso ya vemos durante la película que no son hermanos, pero ellos se declaran hermanos para intentar obtener, porque han hecho amistad durante ese trayecto, y es una película que habla de cuando ya están aquí, cuando ya están acogidos, qué ocurre con ellos. Los menores no acompañados, los tristemente denominados menas. Que con ese se intenta despersonalizarlos un poco, ¿no? Yo creo que es el objetivo de llamarlos menas, ¿no? Y la peli está muy bien construida, tiene un componente social, sentimental estupendo, y también tiene una cosa como de aventura, que a mí me gusta en la película. A mí lo que me gusta es que es una película que no te los pone... Ahora sí que no te los idealiza. Porque tú muchas veces dices, es que cometen delitos. Vale, pero vamos a ver por qué cometen... Vamos a ver en qué contexto están para cometer delitos, ¿vale? Y vamos a analizarlo y vamos a hacer... Y luego ya cada uno que decida lo que quiera hacer. Y esa película me gustó mucho por eso. Porque es una película que yo no sé hasta qué punto es realista, pero sí que aborda el tema desde un punto de vista que a lo mejor... pero no intelectualiza tampoco a ninguno de los 2 menores, se comportan como la edad que tienen, ¿no? A mí son los chicos, me llama la atención, ¿no? Que podrían ser... Venga, ¿alguna más, chicos, que nos tenemos que ir? Pues muy rápido, Flea, que es una película de animación también, que habla sobre un activista LGTBI en Afganistán, que tuvo de hace 2 o 3 años, es animación y tuvo muy buena acogida también a nivel de festivales. Y tengo aquí también, recomendaría también por su capacidad predictiva la trama sobre refugiados que tenía la serie Years and Years. ¿Os acordáis? Sí. La tenía en mente además. Pues, cómo anticipó tantas cosas. Una serie de 2019, y ya hablaba de refugiados ucranianos en Europa, pero claro, con otro tipo de tratamiento. Bueno, tenemos que ir terminando. Sí. Un placer haber estado con vosotros. Yo lo siento, Javi, se nos acaba el tiempo, me van a regañar, es que me regañan,
Hago todo lo que puedo para tener aquí todo lo que podéis, pero... ¿Cuánto? 44 minutos de la sección spoiler total. Perfecto, genial. Así me subo entera al Instagram sin tener que cortarlo. Luego me fastidia mucho tener que cortarlo. Que muchas gracias, Rafa, por haber venido. No, gracias a vosotros, me habéis dejado hablar mucho y espero que en los próximos Lo que no pasa conmigo. episodios... Sí, ¿Te has dado cuenta? ¿No, es Rafa? verdad, me he sentido... Hoy no era tu día, Ramón. ¿Eh? Ramón, hoy no te tocaba. Y ya saben, si tienen alguna propuesta que se nos haya olvidado, algún comentario que hacer, es un tema polémico, es un tema que seguro que a la gente le puede haber picado más o menos. Yo he intentado estar contenido, pero no hacer bromas en exceso de mal gusto. Pero bueno, si alguien tiene alguna película que se nos haya dejado, que se nos haya olvidado, pues estaremos encantados en comentarios de que nos la digan. Y nada más, muchas gracias, espero teneros pronto, que tú no te vayas a ningún lado más en un tiempo largo. Yo en las próximas semanas estoy aquí contigo. Que tú puedas volver, Rafa. Ramón. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine, aquí, en Centauros de la Alcarria. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.